Amigas y amigos, ¿cómo están? Acá Mauricio Daza. Bueno, estamos en pleno proceso constitucional y la verdad que todavía existen bastantes dudas acerca de lo que son varios aspectos vinculados a el proceso a partir del cual se va a redactar una nueva carta fundamental. Y yo diría que dos de los puntos que ha causado más controversia, ¿no? Tiene que ver con la denominada hoja en blanco y la regla de los 2/3, que es lo que les propongo que conversemos el día de hoy. Empecemos con la hoja en blanco. ¿Qué significa exactamente la hoja en blanco? Bueno, básicamente para poder contar con una nueva constitución habían dos vías. La primera vía, por lo menos las que se plantearon en algún momento, era tomar la constitución actual e ir revisándola artículo por artículo, materia por materia. Y si es que no se alcanzaba una mayoría para poder cambiar un determinado artículo de la Constitución, entonces seguía vigente la norma contenida en la Constitución actual, ¿no? O sea, al final, más que un proceso de hacer un cambio de toda la Constitución, era más bien un proceso de reforma constitucional, pero amplio, ¿no? Y que iba a abarcar todos los artículos de la actual Constitución. Entonces, insisto, o sea, si nosotros agarramos cualquier artículo, ¿no? Por ejemplo, veamos el artículo relacionado con el derecho a propiedad, que también ha estado muy en la palestra, ¿no? Para un lado y otro, ¿no? Que es el artículo 19, número 24. Y, por ejemplo, se establece, aquí hay normas vinculadas con, por ejemplo, las aguas. El inciso final, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Esa es una norma bastante polémica. Bueno, entonces el punto es el siguiente. Si es que, por ejemplo, se estaba discutiendo esta materia, en este primer modelo, entonces uno iba a analizar esta norma. Ya, a ver, cambiemos esta disposición y establezcamos, por ejemplo, que los derechos de agua van a tener básicamente como objetivo prioritario el consumo humano, ¿no? Cambiemos esta disposición. Entonces, en este primer modelo, lo que pasaba era que si no había una votación suficiente, en este caso 2/3 de la Convención Constitucional para cambiar esta norma, entonces seguía vigente la norma actual, ¿no? Ese era el efecto. O sea, no se partía de cero, se partía sobre la base de la Constitución vigente. ¿Bien? Entonces, era una situación donde muy probablemente muchas disposiciones de lo que es la Constitución del 80, que es básicamente el problema, ¿no? A partir de la institucionalidad establecida en dictadura y que, ojo, por más que digan muchas personas otra cosa, su núcleo se ha mantenido no obstante las innumerables modificaciones que se han hecho al texto de esa carta fundamental. Bueno, ese era el primer modelo, pero había un segundo modelo que era la hoja en blanco. ¿En qué consiste la hoja en blanco? Bueno, cuando se voten las distintas materias, no se va a tener como base esta constitución, sino se va a partir de cero. ¿Y qué significa eso? En el mismo ejemplo que hemos dicho acerca de, por ejemplo, los derechos de propiedad de los particulares sobre las aguas, sobre el aprovechamiento de aguas, hoy día se encuentra garantizado en la Constitución. Bueno, pero si es que, por ejemplo, en una convención constitucional se intenta ingresar una norma equivalente a la que hoy día existe en la Constitución del 80 y no existen 2/3 de los miembros de la convención que estén de acuerdo en ingresar esta norma, la que garantiza los derechos de los privados sobre el aprovechamiento de las aguas, entonces esa norma no queda en la Constitución, ¿no? No es que se esté a lo que disponía la Constitución del 80, sino sencillamente no ingresa en la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que significa que no ingrese a la Constitución? ¿Significa que es una materia que no está regulada? No, significa solamente que no va a estar establecida en la Carta Fundamental, o sea, en la norma de mayor rango que existe en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra sociedad. Las reglas básicas que regulan la gestión del poder en nuestra sociedad. Ahí no va a estar esa disposición, pero puede ser que esté regulado en otros cuerpos legales, como por ejemplo en el Código de Aguas. Ahora uno dirá, bueno, pero eso no tiene ninguna gracia, porque por ejemplo, eliminemos, o más bien, hagamos de que no haya una mayoría suficiente para garantizar en la Constitución los derechos de aprovechamiento de los privados sobre las aguas.
pero si se elimina, va a seguir el Código de Aguas vigente, que también lo garantiza. Es cierto, pero ahí hay una diferencia que es muy fundamental. Para cambiar el Código de Aguas, no es necesario contar con 2/3 de los parlamentarios, senadores y diputados en ejercicio, como sí es necesario para cambiar la norma constitucional. Por lo tanto, en ese caso bastará con una mayoría simple, el 50% más uno, para poder debatir acerca, por ejemplo, del régimen de derechos de los privados sobre los aprovechamientos de agua, ¿no? Se va a poder discutir la normativa del Código de Agua, pero bajo un quórum muy inferior. Más bien el quórum que debiese regir normalmente en estas materias, que es el 50 más 1 de los parlamentarios en ejercicio, y no los 2/3 que finalmente constituye una mayoría que en la práctica es imposible de poder obtener, sobre todo en estas materias. Entonces esa es la gracia. También esto es relevante respecto de otros asuntos, ¿no? Porque mucha gente vinculada con el rechazo, sobre todo, lo que plantean es que en este caso, al existir la hoja en blanco, entonces los derechos de todas las personas no van a existir y esta convención va a poder hacer lo que quiera. Y sobre todo ponen hincapié en el derecho de propiedad y le dicen, mire, ¿sabe qué? Este es un salto al vacío porque la convención constitucional va a poder, por ejemplo, no consagrar el derecho de propiedad privada que tenemos todos sobre nuestras cosas, las casas, nuestros automóviles, todas las cosas que nos pertenecen, ¿no? Si no se establece ahí, entonces se van a eliminar y la Convención Constitucional va a finalmente dejarnos sin nada. Eso es más o menos la línea argumental. Es una línea argumental muy grotesca, burda y básica, porque eso no es así. Porque, de nuevo, si en la Convención Constitucional no se acuerda por 2/3 el establecer una norma, por ejemplo, establecer y consagrar el derecho de propiedad, bueno, resulta que hay otros cuerpos legales que sí lo establecen. En este caso, se los presento, el Código Civil. Sí, el Código Civil establece el derecho a la propiedad y no solamente eso, sino también establece vías para poder obtener un amparo, una protección respecto a ese derecho. Lo único que van a cambiar de nuevo son los quórums. O sea, para los efectos de poder modificar el Código Civil se requiere una mayoría de un futuro Parlamento del 50 más 1 y no de 2/3, ¿no? De los parlamentarios en ejercicio. Pero también, ojo, y voy a hacer un pequeño hincapié respecto al derecho a propiedad, porque ese es como el miedo que le están metiendo a todo el mundo, ¿no? Bueno, básicamente el derecho a propiedad privada, ¿no? Se encuentra también consagrado en tratados internacionales sobre los derechos humanos que están suscritos y ratificados por Chile, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 21, que establece precisamente que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ahora, este tema del interés social ya se encuentra en nuestra Constitución. El tema es que se pueda reforzar más en el sentido que, obviamente, las personas tengamos derecho a la propiedad, pero que también, ¿no?, esa propiedad en ciertas condiciones determinadas puedan estar también supeditada a lo que es el interés general. Y esto, ojo, no es cambiar sustantivamente la Constitución, no es decir, oye, ¿sabe que va a establecer una disposición que va a generar una expropiación de todo el mundo? No, para que ustedes sepan, esta norma se encuentra prácticamente igual establecida en el inciso segundo del artículo 19, número 24 de la actual Constitución, ¿no? Así que no le metan miedo con eso. Insisto, esto va a generar un debate interesante porque finalmente las normas que van a quedar en la Constitución son aquellas que generen mayor consenso y eso es propio además de lo que debe ser una carta fundamental, ¿no?, donde se establezcan las reglas básicas. Pero además, en esta carta fundamental se va a establecer el mecanismo con el cual se van a discutir todas las demás materias, por ejemplo, el tema previsional, el tema de salud, el tema de educación, entre otros, ¿no? Y en ese caso, la regla habitual es, insisto, del 50 más 1, ¿no?, que es la regla democrática por excelencia. Bueno, ese es básicamente el tema de la hoja en blanco y así opera, y esa es la lógica de la hoja en blanco. Ahora, el tema de los 2/3. El tema de los 2/3 viene en la ley 21.200, donde se señala que la convención deberá aprobar normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa que solamente va a poder ingresar, como les dije, a la nueva Constitución
aquellas normas respecto de las cuales haya un acuerdo entre los 2/3 de los miembros de esta Convención Constitucional. Por eso es tan importante participar. No solamente lo que ha pasado con el tema del plebiscito, ¿no?, para los efectos del apruebo y la Convención Constitucional, sino principalmente en la posibilidad de poder votar candidatos, ojalá candidatos independientes, ¿no?, que se desmarquen de las lógicas de los partidos tradicionales, que lo que han hecho es proteger los grandes intereses empresariales en nuestro país y han colocado ese interés particular por sobre el interés general de todos los ciudadanos. Y bueno, y se elijan personas, ojalá, que vengan de el mundo de los liderazgos sociales, ojalá en el ámbito regional, local, ¿no?, que se entusiasmen, armen listas y puedan competir, porque esa posibilidad existe en la Constitución, por lo menos en la modificación que se hizo a la Constitución para los efectos de poder definir un mecanismo para elegir a los convencionales. Acá los independientes por primera vez desde el año 90 en adelante van a poder formar listas para competir con las listas de los partidos políticos. Y eso es un cambio fundamental. Y eso por primera vez le va a dar la posibilidad cierta a muchos independientes de acceder a esta convención. Es clave entonces ese tercio, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Pero insisto, si no está incluida en la Constitución, eso significa que no es que no vaya a estar regulado. Va a estar regulado, pero en una norma inferior. Y esa norma inferior, por su naturaleza, ¿no?, obviamente va a requerir de una mayoría que no es tan alta como la que se establece hoy día en la Carta Fundamental para los efectos de poder generar esos cambios. Por lo tanto, ese es un tema que yo creo que es necesario aclarar. Lo otro que es necesario aclarar tiene que ver con si es que cada una de las normas de la Constitución se van a votar una a una bajo esta lógica de 2/3, o si es que, como pretenden muchos, ¿no?, se tenga que votar al final en bloque. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Si uno va votando artículo por artículo, entonces obviamente existen menos posibilidades que un grupo pueda de alguna manera chantajear y capturar, ¿no?, la Convención Constitucional diciendo, ¿sabe qué? Si ustedes no meten estas disposiciones, entonces yo no apruebo nada de la Constitución. Entonces, tener que negociar en bloque todos los artículos de la Constitución. La verdad que la ley 21.200 no establece que exista una votación de todo el texto, ¿no?, que todos tengan que estar de acuerdo respecto de todo el texto en 2/3 de los miembros de la convención. Eso no está en lo que es la ley 21.200. Dice, la convención deberá aprobar las normas, ¿no? Ahora, uno podrá decir, mire, ¿sabe qué? Por el tenor literal, las normas, ¿no?, y además por lo que ha sido la práctica, entonces acá lo que corresponde es que sea artículo por artículo. ¿Y por qué digo por la práctica? Porque esta no es la primera vez que hay una modificación de muchas disposiciones de una carta fundamental. Hay que recordar lo que pasó el año 2005 con Ricardo Lagos. Muchos dicen, esta es la constitución de Ricardo Lagos. La verdad que no. Las modificaciones que hizo Ricardo Lagos mantuvieron los ejes, la mecánica fundamental de la constitución de Pinochet. Y de hecho yo diría que incluso la empeoró, por ejemplo, en lo que dice relación con la normativa del Tribunal Constitucional. Bueno, pero más allá de eso, cuando se discutió lo que era la modificación de la Constitución del año 2005, que incluía muchos capítulos, bueno, no se votó en bloque, se votó artículo por artículo, ¿no? Esa es la mejor demostración que finalmente cuando se habla de las normas, ¿no?, y esto se integra a lo que es el régimen contenido en la actual Constitución, a partir de la práctica de lo que ha sido estos años, ¿no?, de modificaciones constitucionales, la verdad que acá no procede, ¿no?, esta teoría, muy conveniente, sobre todo para la derecha, decir, no, sabe que tenemos que votarlo en bloque, ¿no? Porque, insisto, eso les va a dar mayor poder negociador y van a tratar de capturar, ¿no?, lo que es esta convención constitucional. Ahora, esto también va a estar muy determinado por lo que será la votación del reglamento. La convención constitucional va a tener que dictar un conjunto de normas para regular lo que es su funcionamiento. Y ahí también va a haber pelea, porque esas normas también se tienen que aprobar por 2/3. Entonces, ese es más o menos el tema de los 2/3. Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces es muy difícil, ¿no?, el poder obtener cambios que sean sustantivos. No, yo creo que la norma de la hoja en blanco es positiva, porque si no se ingresa a la Constitución, a través de los 2/3 va a existir la posibilidad que en debates futuros se puedan hacer modificaciones por mayorías que son inferiores a las que hoy día se exigen para tratar estas materias, ¿no?
Y eso es un gran avance. Y lo otro, existe la posibilidad, a partir de lo que es el que se haya abierto, el que los independientes puedan armar listas para competir con la lista de los partidos políticos, se abre, insisto, la posibilidad para que muchos independientes puedan ingresar a esta convención constitucional y cambiar un poco los ejes que ha sido tradicional en el funcionamiento de nuestro Congreso, que ya sabemos para quién va básicamente el beneficio de la legislación que ahí sale. Entonces yo creo que es un proceso que vale la pena enfrentar. No es un partido fácil. Nadie va a pensar en términos realistas que 40 años de abuso se van a cambiar en, no sé, 2 años, en 24 meses. ¿No? Eso no es realista. Lo que sí es realista es decir, ¿sabe qué? Acá tenemos un espacio para poder hacer cambios de verdad, efectuar modificaciones que vayan en el beneficio de gran parte de los chilenos y termine con esta lógica de abuso institucionalizado. Pero para eso, lo que se requiere, y eso es muy importante, es que todos nos movilicemos en forma activa, votando a personas que representen, ¿no?, el sentir de la comunidad, ojalá mucho independiente y ojalá mucho liderazgo local y que tenga contacto con el tejido social para que formen parte de la Convención Constitucional. Y esto requiere también que muchos de esos liderazgos se entusiasmen, ¿no?, y que finalmente tomen el guante y digan, ok, armemos lista y compitamos. Eso es posible, perfectamente posible, y eso se puede lograr y puede generar un cambio realmente fundamental en lo que ha sido la gestión del poder durante los últimos 40 años. Entonces yo los llamo a que tomemos este desafío. Es verdad, la cancha no es justa, es verdad, el partido comienza con el marcador en contra de nosotros, ¿no? Y además jugamos con un jugador menos, para hacerlo de alguna forma como una analogía al fútbol. Ese es el partido que nos están invitando a jugar. Pero ojo, ¿se puede ganar? Sí, se puede ganar. Si es que lo jugamos entre todos. Y esto es una realidad concreta. Entonces yo los invito y los llamo, por favor, vayan y voten con mucha decisión, con una mayoría que sea aplastante, apruebo Convención Constitucional y después a levantar candidaturas independientes de liderazgos locales, que tengan contacto con el tejido social, que nos coordinemos, que todos esos liderazgos se coordinen, se puedan armar listas y se puedan competir con las listas de los partidos y tener una gran mayoría en la Convención Constitucional para poder finalmente contar con una carta fundamental que nos represente a todos.